yo no consideraría, pues, que el nivel de PhD sea en econometría por acá de este curso, ¿no? En realidad, pero bueno, son cuestiones de análisis. Pero, em, hay temas que son muy buenos y me parece que están explicados de manera muy didáctica. Entonces, por ejemplo, aquí está todo el tema de paneles, em, aquí están los modelos Logit y Probit, aquí están una cosa de Logit bivariados, multinomiales, Probits ordenados, variables dependientes limitadas, modelos estos son los modelos de data contable, los análisis de supervivencia, que estos sí los mismos, está la econometría espacial, y aquí está el tema que estamos viendo, el de regresión cuantílica. Aquí también está el tema de Propensity Score Matching, que es el tema de evaluación de impacto. Este es súper importante, chicos, este de aquí. El de componentes principales, que es más de tipo macro. Esto es Instrumental Variables, que es más de tipo micro. Está Semi-Rated Regressions y Time Series Arima Models, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, yo no sé si esto sea, pues, avanzado, pero a mí me parece que está bueno. Y aquí, pues, digamos, también ustedes pueden encontrar algo de software, ¿no? Entonces, el tema que yo estoy tratando es el de las regresiones cuantílicas. em, y yo lo que hice fue meterme aquí en regresión cuantílica y el profesor Cachova pues hace una explicación. Yo lo que hice fue explicar toda esta explicación teórica y la hice bastante detallada además de eso. Em, entonces, pues no es mucho, digamos, en términos de hojas, pero pues sí, digamos, sería bueno que le peguen la revisada. Pues básicamente aquí estaba hablando de unos ejemplos de las regresiones cuantílicas, que básicamente se dan por unas diferencias de grupos. Aquí estoy hablando un poco sobre por qué pueden ser importantes las regresiones cuantílicas para, por ejemplo, explicar ciertos fenómenos. Esta es la estructura de las regresiones cuantílicas. Básicamente es un modelo lineal, pero en donde hay dos partes, el cuantil de interés y los cuantiles que se dejan de base. Aquí está el tema de cómo se hace el análisis de los coeficientes, la interpretación de los coeficientes de regresión y el análisis marginal. Y aquí algunas de las ventajas, ¿no? de la regresión cuantílica. Pues eso fue lo que yo planteé. Entonces mi plan era explicar esto a nivel teórico. Luego yo iba a pasar a explicar el ejemplo de la regresión cuantílica. Esto es lo que yo quería mostrarles, un ejemplo concreto. Y luego el plan era, después de mirar este ejemplo concreto, era mirarnos esta regresión cuantílica del estudio que hizo precisamente el profe, que se lo puede descargar. Miren que me parece que está súper chévere esto porque uno ya llega y descarga el script que ya está hecho. Mire, el profe ya lo tiene, es cortico. Y aquí ya aparece toda la regresión cuantílica. Entonces, pues, no sé qué hacer, chicos. Estoy como pensativo porque, am, eh, perdónenme un segundo, no sé quién está. Aló. Sí, buenas tardes, con él. Bien, bien, Manuel. Cuénteme. Sí, estoy en clases, pero cuénteme, por favor. Ujú. Yo termino clase y ya le comento, pero sí, el tema de internacionalización, sí,
sí, pues es de mucho interés para nosotros. Entonces, em, ujú, sí. Perfecto, perfecto. Entonces, permítame, yo termino clase y yo me pongo en contacto con usted. ¿Listo? Ah, perfecto. Vale, de acuerdo, de una. Bueno, que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Entonces, mis chicos, estoy confundido. Am, yo creería que si los chicos me hubieran dicho, profe, se salió, pero no me lo dijeron. Mi punto es ese. ¿Tengo razón en mi punto? ¿Soy razonable o no soy razonable? Exacto, profe, o sea, es que simplemente supusimos, no sé, pues no sabíamos que salió de un momento a otro, dejó de hablar. No, no se nos ocurrió. Bueno, ok, listo. Entonces lo retomo. Voy a hacer lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces revisémosla, no hay problema. Revisémosla nuevamente. Entonces, planteémosla nuevamente. Bueno, este texto es clave porque es una explicación muy simple, es pequeña, pero créame, es clave, ¿de acuerdo? Es clave. Entonces, el estudio de Kachova para hacer el análisis de regresión cuantílico es fundamental. O sea, vamos a hacer una cosa re pequeñita, pero muy significativa en realidad. Entonces, básicamente lo que plantea en la agenda el profesor es revisar algunos ejemplos de por qué es útil las regresiones cuantílicas, examina el modelo de regresión cuantílica, examina también la obtención de los coeficientes y los efectos marginales y analiza ventajas que pueda tener la regresión cuantílica. ¿De acuerdo? Entonces, frente a los ejemplos, él plantea dos ejemplos. El primero tiene que ver con el efecto que tiene el ingreso de las familias sobre, por ejemplo, los gastos de comida. Y entonces él plantea que una cosa son esos efectos para los grupos, por ejemplo, de menores ingresos, y otra cosa es el efecto para los grupos de mayores ingresos. Entonces yo no puedo meter en una sola bolsa, llamémosla así, en una muestra, grupos que tienen diferencias que pueden ser bastante notables. Es decir, es claro que a medida que aumenta el ingreso va a aumentar el consumo, eso lo plantea la teoría macroeconómica a nivel elemental, pero lo cierto es que hay individuos para los cuales, por ejemplo, un pequeño incremento en su ingreso es esencial, es vital para financiarse, por ejemplo, la alimentación. En tanto que, por ejemplo, para otros individuos que se encuentran, por ejemplo, en otra situación socioeconómica, un ingreso, un incremento del ingreso, ya sea grande o pequeño, no va a ser vital para invertirlo, por ejemplo, en un presupuesto de comida. Entonces, cuando nosotros hacemos MCO y estimamos el efecto del nivel de ingresos sobre la propensión al consumo de comida, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es revisar un efecto promedio. Recuerde usted en su econometría uno que cuando nosotros decíamos que si el ingreso se incrementaba en una unidad, en promedio el consumo se aumentaba tantas unidades. Ese análisis del promedio es el que se cuestiona en la regresión cuantílica, porque ese promedio puede ser un promedio desfasado si nosotros revisamos el cuantil de la población con más bajos ingresos y lo comparamos con el porcentaje de personas o el cuantil de personas con más altos ingresos. Otro ejemplo clásico es el efecto, por ejemplo, que puedan tener un grupo de estudiantes sobre sus puntajes a lo largo de una distribución de puntajes, ¿de acuerdo? Es más o menos algo parecido y es que hay ciertas personas que tienen unas características como por ejemplo la constitución de su grupo familiar, la formación de los padres, su acceso a la tecnología, su formación, etcétera, que pueden hacer que tengan unos scores o unos resultados que se diferencien de la media de manera muy significativa. Es decir,
pueden haber estudiantes que tengan unas ciertas características que para ellos, digamos, los puntajes van a ser muy altos por esas características y yo no puedo colocar a esa submuestra, digámoslo así, frente a otro grupo etario, por ejemplo, que tenga unos resultados que no sean tan elevados porque tienen otras características que los hacen totalmente disímiles. ¿Me siguen allí? Sí, profe. A estar un poco prevenido por el tema de no sé qué fue lo que pasó. Bueno, entonces, porfa, necesito que intervengan continuamente para saber que están allí, porque si no, ya quedé prevenido de estar hablando solo. Entonces, cuando hablamos de los modelos de regresión cuantílica, podríamos generar algunas explicaciones, ¿cierto? De, bueno, por qué se usan. Entonces, básicamente aquí nosotros usamos los cuantiles para describir distribuciones de la variable dependiente. ¿De acuerdo? We use quantiles to describe the distribution of the dependent variable. Entonces, nosotros lo que hacemos es básicamente utilizar los cuantiles para hacer una estadística descriptiva respecto a unas consideraciones fundamentalmente sobre la variable dependiente. Pero, digamos, puede ser que cuando nosotros hacemos esa estadística descriptiva, pues encontremos que existen grupos poblacionales que son muy diferentes y que valdría la pena hacer regresiones por grupos. Los cuantiles y los percentiles se van a considerar como sinónimos, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, el percentil del 99%, eso va a ser equivalente al cuantil 0.99, ¿de acuerdo? El, el cuantil mejor conocido es la mediana, ¿de acuerdo? Que corresponde al cuantil del 50%, al percentil del 50%. Los mínimos cuadrados ordinarios estándar son modelos en donde se analizaban las relaciones entre una o más variables independientes X sobre la media condicional de la variable dependiente Y. ¿De acuerdo? Es decir, que básicamente cuando analizamos mínimos cuadrados ordinarios, le estábamos apuntando al efecto de la media de Y condicionada por las covariantes X. ¿De acuerdo? De otra parte, nosotros en las regresiones cuantílicas lo que estamos haciendo es determinando el efecto que X, ¿cierto? A nivel de cuantiles, tiene sobre el efecto de Y a través también vista de cuantiles, ¿de acuerdo? Una regresión cuantílica permite una mayor comprensión gráfica de los efectos de las variables independientes sobre la variable dependiente, por lo que para estas regresiones, el elemento clave es la gráfica, ¿de acuerdo? No es tanto los resultados que vayamos a obtener, que igual los vamos a obtener y se pueden interpretar como generalmente se hace, sino que el elemento fuerte de las regresiones cuantílicas más bien es el gráfico. El gráfico es esencial aquí. En las variables dependientes, ¿cierto? En las variables dependientes que son continuas, ¿cierto? Nosotros no debemos tener ceros ni tampoco tenemos que tener demasiados datos repetidos, demasiados valores repetidos, ¿de acuerdo? Esa es una condición. Bueno, el modelo de las regresiones cuantílicas. Básicamente ese modelo de las regresiones cuantílicas, permítame ver si puedo, eh, fracasé, ampliar aquí. No, no me permite ampliar. Bueno, a ver, vamos, si tengo por aquí. No, a ver, aquí. Ah, ya, aquí. Eso, listo. Entonces, en los modelos de regresión cuantílica, básicamente nosotros tenemos una Y sub i, que es la variable dependiente de toda la vida, pero a través de un cuantil, ¿cierto? Explicada por unas X que multiplican a unas betas, pero cuyas relaciones, al estar distribuida en cuantiles, van a ser efectos cuantílicos y un término de error. Entonces, beta es un parámetro,
¿cierto? Es un vector de parámetros desconocidos asociados, ¿cierto? Inicialmente desconocidos, después nosotros los vamos a estimar, asociados con cada uno de los cuantiles que nos interesen. Por ejemplo, a mí me puede interesar el cuantil, digamos, más bajito, el del 25%, y lo puedo enfrentar con uno de los cuantiles más altos, por ejemplo, el del 75%, y ver qué pasa en esos dos grupos con respecto al efecto, por ejemplo, de los ingresos sobre el consumo de alimentos, por ejemplo. Ahora, en mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Nosotros minimizábamos el sum square residual, es decir, la sumatoria de los errores residuales al cuadrado, que aseguraba, digamos, que nosotros tuviéramos un modelo de predicción más adecuado, un modelo, pues, no solamente de predicción, sino de capacidad explicativa. En las regresiones cuantílicas, básicamente el concepto clave no es tanto el mean, es decir, el promedio, sino the median, la mediana, ¿de acuerdo? Que también puede ser llamada una regresión de valores mínimos de desviación absoluta que minimizan la sumatoria absoluta del error, ¿de acuerdo? Las regresiones cuantílicas minimizan, ojo, un cuantil del error en el cuantil que nos interesa, más la sumatoria de uno menos q, es decir, los cuantiles que dejamos de lado eh, y sus errores en términos absolutos. Es decir, el error en términos absolutos de los cuantiles que dejamos de lado. Por ejemplo, si yo me enfoco en hacer una regresión sobre el cuantil del 20, bueno, del percentil del 25%, el que se me caería de base sería el cuantil 75. La idea es que en las regresiones cuantílicas se minimicen tanto los errores de la modelación de la regresión del 25%, pero también la del 75%. Sin embargo, como le estamos dando prioridad a un cuantil con respecto a otros, entonces esa suma nos va a dar unas, digamos, unos valores, unas penalidades asimétricas con respecto tanto a los cuantiles, a los errores que obtenemos de los cuantiles que nos interesen sobre aquellos que no nos interesen, ¿cierto? Entonces vamos a tener por un lado una sobrepredicción y por el otro vamos a tener una subpredicción, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Que si nosotros analizamos las sobrepredicciones sobre las subpredicciones, vamos a tener que podemos hacer unas comparaciones con respecto a las estimaciones medias que hacíamos con MCO y tratar de determinar más o menos unos límites para los efectos, unos límites superiores y unos límites inferiores. Es decir, que de alguna manera lo que intentamos ver es los efectos que se puedan tener de las variables X sobre las variables Y, pero esta vez a través de cuantiles y que podamos obtener a través de esa visión de los cuantiles unos máximos efectos de X sobre Y, pero también unos mínimos efectos de X sobre y que sean, digamos, no lineales en el sentido clásico de MCO. Para hacer eso, las regresiones cuantílicas lo que hacen es tratar de minimizar una función objetivo de la estimación de los parámetros. Entonces le hace esto como que el beta de un cuantil que me interese se va a obtener a partir de la minimización, ¿cierto? Eso es lo que se va a minimizar a partir de la sumatoria de la relación del cuantil de interés en términos de la diferencia absoluta de Y original menos su phytid, ojo, esto es su phytid cuantílico, más la sumatoria de los demás cuantiles y la relación que entre ellos se generan entre el phytid y sus, perdón, entre los Y originales y sus phytid, lo que me va a generar en esta partecita de aquí un error de los cuantiles de base, ¿cierto? Y un error del cuantil de interés, ¿de acuerdo? Los cuantiles pues van a estar entre 0 y 1. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Vale, ok. En contraste con los mínimos cuadrados ordinarios y los métodos de máxima verosimilitud, las regresiones cuantílicas a nivel computacional se implementan mediante métodos de programación
lineal. Nosotros tenemos, por ejemplo, que el beta de un cuantil se obtiene de manera muy clara a partir de diferentes cambios de los diferentes valores de las diferentes betas a través de los cuantiles, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver a nivel gráfico, no se preocupen. Em, Cuando hablamos de la regresión, perdón, de los coeficientes de regresión cuantílica y sus efectos marginales, lo que tenemos que hacer es partir de las relaciones que nosotros ya conocemos de alguna manera desde la econometría 1, y es que Y está condicionada por X, pero aquí la característica es que lo están haciendo a través de un cuantil. Y básicamente esa relación del valor de Y condicionado por X no va a ser otra cosa sino el efecto de X, que también va a estar en cuantil y que va a generar un efecto sobre beta, que va a medir el efecto de X sobre Y, que también estará por cuantiles. ¿De acuerdo? Entonces, para el jésimo regresor, el efecto marginal estará, de los cuantiles estará determinado por el cambio de Y dado X sobre el cambio de X, que va a ser igual al beta. Por lo tanto, los betas que calculemos mediante regresión cuantílica van a equipararse a los efectos marginales. ¿De acuerdo? Sino que su diferencia va a estar en que lo estamos haciendo cuantil por cuantil. Entonces, dice aquí, un parámetro de una regresión cuantílica estima el cambio sobre un cuantil específico de la variable dependiente Y producido por un cambio unitario en la variable independiente XJ. Los efectos marginales tienen cambios infinitesimales en el regresor, asumiendo que la variable dependiente tiene, ¿cierto? O contiene el mismo cuantil. ¿De acuerdo? Ah, yo no sé. ¿Es la primera vez que nosotros revisamos presentaciones en inglés, chicos? ¿O ya lo habíamos hecho antes? Parece que ya lo habíamos hecho antes, ¿no? ¿No lo había hecho con ustedes nunca? ¿Es la primera? No, profe. Ah, bueno, vayan anotándola entonces dentro de las cosas que tengo que mejorar. Bueno, em, bueno, nosotros sabemos que las interpretaciones efectuadas por mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Tienen esa característica con respecto a la media. Las interpretaciones de la regresión cuantílicas, ¿cierto? Necesitan que se especifique cada cuantil en términos de la variable dependiente a la que ellos se refieren. Entonces yo, por ejemplo, si voy a mirar el primer cuantil, digamos, el percentil del 25% y digo, este es el efecto de X sobre Y, pues eso corresponde al cuantil de ese primer 25% y tengo que hacerlo entender en las interpretaciones. En mínimos cuadrados ordinarios nosotros nunca hacíamos eso porque nosotros metíamos todo dentro de una bolsa y decíamos el efecto promedio de X sobre Y es tanto, pero aquí sí nos toca decir el cuantil al que pertenece ese efecto y tenemos que hacerlo de manera clara en la interpretación, ¿cierto? Hay dos tipos de significancia que son importantes para los coeficientes de la regresión cuantílica. Una primera cosa es que los coeficientes de las regresiones cuantílicas pueden ser estadísticamente diferentes de cero, ¿cierto? En cuyo caso nosotros tenemos la hipótesis nula de una TED-student, en donde decimos que si el beta es igual a cero, entonces la variable X que la pondera no resulta ser estadísticamente significativa en la explicación de Y. ¿De acuerdo? La otra cosa es que en los coeficientes de las regresiones cuantílicas que pueden ser bueno, pueden ser diferentes a los que se obtiene mediante mínimos cuadrados ordinarios, nosotros mostramos efectos que son diferentes a lo largo de las distribuciones de las variables dependientes. Entonces, una cosa que nos interesa revisar es hasta qué punto mínimos cuadrados ordinarios contiene esa media que se supone debería ser representativa de los diferentes grupos que se obtienen a partir de los cuantiles. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos toca verlo. Para eso hay que hacer un gráfico y graficar mínimos cuadrados ordinarios y también las regresiones cuantílicas y ver si se apartan o no se apartan.
Aquí hay algunas ventajas de las regresiones cuantílicas, ¿no? Y es que permiten, por ejemplo, que los modelos efectuados para datos en donde se tienen, por ejemplo, distribuciones condicionales heterogéneas, pueda haber una cierta flexibilidad. Es decir, aquí de alguna manera nosotros estamos atacando un problema importante y es el tema de la heterogeneidad. Porque cuando nosotros nos enfocamos en los grupos, entonces reducimos problemas de varianza, de explosión de varianza que tenemos en el agregado. Porque estamos enfocándonos, por ejemplo, pensemos en los grupos de menores rangos de ingreso y los separamos de los individuos de mayores rangos de ingreso. Entonces, eso nos permite, digamos, que podamos evitar problemas incluso de heterocedasticidad, ¿de acuerdo? Una segunda cosa es que la regresión hecha a través de la mediana es mucho más robusta, eh, incluyendo la posibilidad de que en ella existan valores atípicos, que lo que pasaba en mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos regresiones cuantílicas basadas en la mediana, esto es, acercándonos al percentil número 50, ¿cierto? Entonces vamos a tener, a pesar de que podamos tener outliers, eh, parámetros más robustos que los que habríamos obtenido a partir de mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa importante es que la caracterización y descripción de la data nos puede mostrar a nosotros diferentes efectos de las variables independientes sobre las variables dependientes, teniendo en cuenta que hay, digamos, un espectro de cruces entre las variables dependientes, ¿de acuerdo? Bueno, hay un espectro de cruces frente a la variable dependiente, en realidad. Estas son algunas de las ventajas que pueda tener, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que yo avancé con ustedes mientras me desconecté. Entonces, cuando acabé de hacer esta exposición, dije ahora así como que, bueno, se comprende, se entiende, hay alguna inquietud. Entonces, un silencio prolongado. Y entonces me di cuenta que estaba solo. Bueno, no es un sentimiento desconocido para mí. Entonces, voy a salir de aquí, le voy a dar X acá, y voy a regresar aquí, ¿de acuerdo? Voy a regresar aquí. Como les decía, Em, es tal vez la primera vez que yo les muestro un script que propiamente no haya hecho yo, al que no le haya echado mano. Pero me parece que está bien. Y hay diferentes cositas por aquí. Por ejemplo, hay uno del tema de salud. Vamos a revisar un poco. Permítanme. eh, yo iba a pasar de una vez al ERE, pero no miré los ejemplos. Em, entonces, aquí hay un ejemplo de Kachova en el que nos plantean las regresiones cuantílicas. Em, Aquí básicamente dice que nosotros podemos, bueno, nosotros a veces deseamos estudiar la influencia de los efectos que puedan tener, por ejemplo, el gasto total en medicamentos de las personas, por ejemplo, que pueden colocar, por ejemplo, gastos muy pequeñitos, gastos medios o que puedan tener gastos elevados, ¿cierto? Es decir, frente al tema puedan asumir costos, por ejemplo, que sean altos, medios o bajos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la incidencia, digamos, que se pueda tener sobre los gastos? El hecho de que una persona pueda tener una cierta propensión a que sus medicamentos tengan un alto gasto, un gasto medio, un gasto bajo, ¿de acuerdo? Eso es lo que le interesa, digamos, a básicamente Kachova. Los datos son extraídos de una oficina de datos que es el Medical Expenditure Panel Survey, más conocido como el MEPS. La variable dependiente son los gastos totales, los gastos médicos totales, ¿de acuerdo? Y se utiliza como variables independientes, pues básicamente aquí aparecen, no sé cómo pueda interpretar esta, a ver, no sé si alguien me pueda ayudar a traducir esto. Insurance, supplemental insurance. Pero sin hacerme trampa con el Google, pues la idea es que, bueno, sí, bueno, no sé cómo está en inglés.
Eh, no sé, es que no podría, no sé cómo definirla en español. No se me ocurre cómo la pueda definir. ¿Nadie? Profe, ¿insurance no es seguro? Sí, pero no sé cómo traducir las dos, el concepto en las dos. No sé si alguien me ayuda. Son como, es como cuando uno es como cuando le venden un producto que está asociado a otros productos como complementarios. Es como una especie de, ¿qué se puede decir? Es como cuando le venden a uno un seguro de vida que también le incluye, no sé, cosas como por ejemplo seguro de gastos médicos, seguro, por ejemplo, de, qué sé yo, de que tiene un lote, que le van a dar todo este tema exequial, bueno, es algo así. Como una póliza como para servicios específicos que no cubre el seguro médico. Sí, sí, eso, es más por ese lado, pero es que no encuentro como un concepto am, que en español exista, digamos. Bueno, digamos que es como una especie de seguro complementario. No es como el concepto que yo quería, pero bueno, es lo que más se aproxima. También, esa es una variable, pues X, es una covariante. Aquí tenemos las condiciones, el número de condiciones crónicas que pueda tener una persona, ¿cierto? La edad, aquí, bueno, dice que se refiere al género femenino y también se refiere a, bueno, me imagino que con white se refiere a temas de etnicidad, ¿no? Y dice que a él lo que le interesa es, primero, revisar mínimos cuadrados ordinarios, los clásicos de siempre, y también revisar las regresiones cuantílicas para el 25, el 50 y el 75%, para esas poblaciones específicamente. ¿De acuerdo? ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, aquí abajo tenemos una cosa que se llama fraction of the date. Es decir, em, es como que si yo tuviera aquí la desagregación potencial de grupos, ¿cierto? Y en el eje de la Y tengo básicamente como las ubicaciones de los gastos médicos totales. Entonces, nótese que por ejemplo, permítame un segundo. Ya. Ay, pero me toca poner aquí. Ya, gracias. Entonces, abajo tengo, pues técnicamente hablando, lo que tengo abajo son los cuantiles, ¿cierto? Y entonces, si yo comparo un poco lo que está pasando por aquí al 20%, por aquí al 40%, por aquí al 60%, ustedes observan que no hay cambios tan grandes con respecto a esos gastos médicos. Es decir, se mantienen muy cerquita de cero. Pero si yo voy a mirar, por ejemplo, qué pasa por aquí después del 80%, empieza a haber un crecimiento bastante notable. O sea, hay un grupo que destaca, ¿cierto? Ese grupo que es superior al 75%, por ejemplo, que ellos sí tienen como un cambio muy notable en los gastos médicos. Esto implicaría un análisis de que, por ejemplo, las personas que tienen mayor nivel de ingreso tienen mucha mayor propensión al consumo de medicamentos que las poblaciones que están en los percentiles más bajos, que igual, aquí hay un problema social porque estas personas también se enferman, también necesitan atención médica, pero como para ellos puede ser más importante, por ejemplo, qué sé yo, pagar un arriendo,
los gastos de comida, la educación de sus hijos, por ejemplo. Entonces ellos no desarrollan tanta propensión hacia el consumo de medicamentos. Lo que suponemos es que los percentiles más elevados tienen mejores condiciones de ingreso y al tener mejores condiciones de ingreso, entonces ellos pueden, de alguna manera, permitirse adquirir tratamientos médicos más costosos, importar droga que es mucho más difícil de conseguir, etcétera, 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 porque tienen mejores condiciones. Entonces esto implicaría que si yo hago este análisis con MCO, pues yo lo que estaría asumiendo es que los individuos tienen como que unas condiciones simétricas, pero, y esto creo que lo hablé en alguna ocasión con ustedes, creo que en alguna ocasión, de manera muy ligera, alcancé a hablar del tema de choques asimétricos. Aquí tendríamos un problema de choques asimétricos transversales y es que no todas las poblaciones tienen una conducta simétrica. Es decir, las personas de más bajos ingresos, de mayor vulnerabilidad, tienen unas condiciones, tienen unos comportamientos, tienen un behavioral economics que es muy diferente del behavioral economic, por ejemplo, de las poblaciones que se ubican en los cuantiles más elevados. Entonces, esos cambios en la conducta son relevantes estudiarlos y se pueden hacer mediante estimaciones cuantílicas. Es decir, yo conozco economistas que son muy sofisticados, créame, conozco economistas re sofisticados que dicen, no, tengo que hacer tal cosa en Nueva York, tengo que desplazarme a Boston, tengo que hacer este viaje a Florida, y tengo otros economistas que conozco que no son para nada sofisticados. Entonces, fíjese que en ese grupo que se supone que debería ser más homogéneo, que es el de, de la profesión de economistas, usted se puede encontrar subgrupos con comportamientos bastante asimétricos. Entonces, a veces cuando uno hace un estudio, de manera casi que muy responsable, uno llega y calcula un tamaño de la muestra, uno define una población, un tamaño de la muestra, y mete todo eso en un solo paquete como creyendo que todo mundo se va a comportar igual. Esto nos hace devolver un poco sobre un tema que el profesor de estadística tuvo que haber trabajado en su momento, el de estadística uno, y es el tema de los muestreos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fíjese la importancia que tendría aquí tener muy claro el tema del muestreo aleatorio simple, el muestreo por conglomerados, el muestreo por estratos, ¿cierto? Todas esas clasificaciones de muestreo implicarían que el investigador, antes de hacer cualquier cosa, ya sabía que su muestra iba a tener unas características de subpoblaciones y aquí viene el punto importante. Si yo voy a obtener cuantiles y pretendo que esos cuantiles tengan validez, tendrían que tener un método de muestreo que los hagan válidos por subgrupos. Es decir, a mí no me sirve en este caso el muestreo aleatorio simple. Me sirve es el muestreo aleatorio estratificado, por ejemplo. Entonces, mucho ojo con eso, porque hay una buena parte de personas que cuando va a hacer la definición de tamaño de muestra, primer error grave, piensa que esa vaina se hace con la normal estandarizada. Y segundo, aplican muestreo aleatorio simple, ¿cierto? Y ya. Y no, eso implica que es una aproximación. Uno debería conocer muy bien las distribuciones estadísticas de las poblaciones que va a analizar o hacer simulaciones previas. Y segundo, uno debería revisar bien cuál es el tipo de muestreo que le sirve a uno para el estudio que uno quiere. Por ejemplo, aquí, si yo estoy teniendo la hipótesis de que dependiendo de las condiciones de los individuos, por ejemplo, en ciertas variables idiosincráticas, la conducta o la propensión frente al consumo de medicamentos es mayor o menor, pues entonces yo lo que tendría que tener claramente definido desde el proceso mismo del muestreo es precisamente esa clasificación de la muestra a través de un método que, por ejemplo, podría ser el método de el muestreo estratificado o un muestreo por conglomerados, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, porque eso es devolverse sobre la estadística, ¿de acuerdo? Que probablemente, pues bueno, ya pasamos hace un rato. Entonces, él ofrece básicamente estos resultados. Entonces, fíjese una cosa, por ejemplo, aquí estamos viendo, es que no, la verdad no sé cómo la podamos definir. Me siento un poco incómodo con esto porque, bueno, esta variable
no sé cómo traducirla al español, pues digamos que son como son seguros complementarios que uno compraría en el sector privado. Es como cuando el seguro que uno tiene no es suficiente, entonces uno dice, me voy a comprar otro seguro por aparte, es una cosa así, ¿no? Es un seguro complementario. Bueno, si yo hago el efecto mediante mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Mire que el efecto aquí me da 585. Este sería el dato medio, ¿cierto? De cómo ¿qué se puede decir? Este seguro complementario del sector privado afecta el gasto en medicamentos. Entonces me dice aquí que, por ejemplo, ese efecto es de 585, colóquele dólares, ¿de acuerdo? Si yo lo analizo para el percentil 25%, fíjese que hay un desfase, porque me está dando a mí que son $453 los que se están gastando por el mismo concepto para el 25%, en el percentil del 25%. Si me voy al del 50%, que tiene que ver con la mediana, fíjese que crece mucho más, ¿de acuerdo? Crece y es de este conjunto de población está dispuesta a gastarse $687, ¿cierto? En términos, el efecto que tendrían estos seguros sobre la disposición de las personas para el gasto total de medicamentos es de $687. Y si me voy al percentil más alto, el del 75% hacia arriba, entonces aquí tendría que ellos están dispuestos incluso a pagar, ¿cierto? Ojo, uno podría decir en promedio, ¿no? Pero aquí el concepto es la mediana, aquí el concepto es la mediana. Entonces, están dispuestos a pagar incluso $708 por el mismo concepto. Entonces, fíjese que los MCO como que, digamos, podrían no estar clarificando la situación de los diferentes grupos que hay al interior de la muestra, y ese puede ser un riesgo. Miremos, por ejemplo, la variable aquí de, bueno, yo no sé muy bien cómo es que miden el número de problemas crónicos, puede ser que examinen a una persona y digan, bueno, tiene tantas enfermedades, entonces sumen el número de enfermedades, me imagino yo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto está dispuesto a gastar en media la población total de la muestra? Pues aquí en mínimos cuadrados ordinarios diríamos que son cerca de $2.528. Supóngase que esto es al año, por ejemplo, me estoy inventando, ¿de acuerdo? Em, pues es que acá están haciendo la traducción, mire. No, bueno, pues esa ya la asusté. Entonces, fíjese que yo me quedo con el 25%. Fíjese que se desfasa mucho porque ahora se vuelve que la misma variable, pero sobre el 25% de la población, ¿cierto? Ese primer 25% es apenas de $782, que está muy por debajo de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, si me voy al grupo del 50%, le subo, ¿cierto? Le subo ahora, me subo a una población mayor, pues fíjese que el efecto del número de enfermedades crónicas sobre el ingreso, perdón, sobre los gastos totales de medicamentos, incrementa ese gasto en $1.332. Se acerca, pero fíjese que si me voy al 75%, sobrepasa la estimación de MCO, porque estamos hablando de que para ese grupo en específico es de $2.855, ¿de acuerdo? ¿Se comprende la diferenciación que existe de los efectos por los diferentes cuantiles? Ok, entonces, bueno, aquí me colocan unas observaciones, me dicen que los asteriscos significan que los parámetros, los coeficientes extraídos de las regresiones cuantílicas, digamos, desde cero, son estadísticamente significativos al 5%, es decir, significa que efectivamente las variables son estadísticamente significativas, ¿no? Este más que coloca aquí dice que son estadísticamente
a ver, dice, son significativamente diferentes las regresiones cuantílicas de los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, aquí me está diciendo que efectivamente hay una diferencia cuando aparezca este más de la estimación que da mínimos cuadrados ordinarios de la que se obtiene a través de la regresión cuantílica en el intervalo. Recuerden que ustedes a través de mínimos cuadrados ordinarios también podían construir intervalos de confianza. Había un código que se llama confint, al que yo me acuerdo que en la versión que trabajaron ustedes en ERE, yo le coloqué un bootstrapping para que me haga unas simulaciones y yo podía simular los intervalos de confianza. Yo los podía simular al 95%. Entonces, la idea de esta prueba que se está manejando es ver si esa simulación que se hacía con Machine Learning en esa época en MCO es equiparable a o es compatible o es estadísticamente diferente de la que se tiene con específicamente el grupo etario que se está estudiando. En el caso del MAS me dice que sí son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí tenemos que esta estadística es diferente a la que se establecía en MCO, es estadísticamente diferente. Esta que tengo acá, por ejemplo, es estadísticamente diferente. Aquí también tengo otra que es estadísticamente diferente. Y yo creo que aquí es muy notable las diferencias. Mira, aquí hay 16 frente a mínimos cuadrados ordinarios que dicen menos 1239. Entonces es totalmente visible que son diferentes, ¿de acuerdo? Cuando me aparece asterisco y más, significa que es estadísticamente significativo, pero que es estadísticamente diferente la cuantílica de mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Cuando solamente tiene el asterisco, significa que es estadísticamente significativa, y cuando tiene simplemente el signo más, me está diciendo que es estadísticamente diferente el método de regresión cuantílica al de mínimos cuadrados ordinarios básicos, ¿de acuerdo? Creo que en este caso, fíjese, este valor que tengo aquí, este valor es estadísticamente, permítame ver, diferente, por ejemplo, es estadísticamente diferente al de MCO, ¿cierto? Es estadísticamente diferente al de MCO, pero en los dos casos son estadísticamente significativos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esa interpretación. Bueno, y aquí están las interpretaciones para que ustedes las revisen, ¿de acuerdo? Yo les decía que una cosa importante aquí es el análisis gráfico. Entonces, permítame. Excelente. Entonces, aquí puedo ver yo básicamente los efectos que tienen las regresiones cuantílicas. Mire que la línea roja, si observa la línea roja que está alrededor de cero, ah, en este primer panel, ¿sí se observa? Sí, profe. Esa línea roja representa, permítame ver, sí. Sí, esa línea roja que tengo allí representa el efecto de los parámetros. Entonces, por ejemplo, fíjese que aquí voy con mínimos cuadrados ordinarios y este de Supplementary Private Insurance. Entonces me da 585, ¿de acuerdo? Si usted se da cuenta, aquí 0, aquí está 1000, entonces más o menos por aquí me da 585, que es un valor, ¿de acuerdo? Y aquí me está dando como la media de MCO. Entonces siempre esa raya roja, siempre esa rayita roja, esa rayita es el parámetro de mínimos cuadrados ordinarios. Y las rayitas punteadas rojas igualmente, hacia arriba o hacia abajo, son las estimaciones de los betas de mínimos cuadrados ordinarios al 95% de confianza. ¿De acuerdo? Esos se mantienen, fíjese, tanto para... bueno, este es el intercepto, perdón, este es el intercepto. Entonces, permítanme, veníamos el intercepto con mínimos cuadrados ordinarios. El intercepto con mínimos cuadrados ordinarios me da a mí 461. Entonces, se supone que esa liniecita roja debería estar muy ubicada cerca de 461. No, la verdad no me da mucho la gráfica como para decir que allí da 461, me parece que fuera más pequeñito.
pero ese es el valor del intercepto. Y me está dando el límite superior y el límite inferior de mínimos cuadrados ordinarios en estos valores punteados. Entonces, este sería el punteado superior, este que tengo aquí, y este sería el punteado inferior. ¿De acuerdo? Fíjese, por ejemplo, busquemos, por ejemplo, edad. Entonces, para edad está muy cercano a cero también, ¿no? Entonces, veamos el efecto de la edad. Ah, pues claro, mire, es 7, ¿de acuerdo? Es 7. Entonces, está muy cercano a cero, fíjese. Está muy cercano a cero. No, a ver, es acá abajo, es acá abajo. La línea roja está muy cercana a cero porque ese dático es 7. Aquí se mira mejor. Observe que, por ejemplo, para el 20% de la población, observe que estos punticos que están punto, raya, punto, me están diciendo la estimación ya de los cuantiles. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que, por ejemplo, entre 0 y el 20%, lo que dice MSO sí puede ser cierto. Es más, uno podría decir que entre 20 y 40% de la población empieza a haber una diferencia, porque mientras mínimos cuadrados ordinarios sigue diciendo que 7, en la medida que va creciendo el cuantil, ¿cierto? Hay una separación. Yo no sé si puedo hacer esto más grande. A ver. Ah, no, no me permite. Bueno, a ver, aquí. Sí, por aquí es. Por aquí es. Fíjese que mínimos cuadrados ordinarios en la raya roja sigue diciendo 7 y lo va a decir hasta el final, 7, esa línea. Pero fíjese que, por ejemplo, desde el 20%, 25%, 30%, ya se van desmarcando y llega un punto en donde la estimación del cuartil, en la mediana, llega a ser igual al límite superior de mínimos cuadrados ordinarios. Eso sucede más o menos, colóquele por ahí en la población, eh, hasta el 65% empieza de ahí en adelante se empieza a alejar todavía más, pero por ahí en el 65% empieza a suceder que el beta, ¿cierto? El beta del efecto de la edad sobre los gastos de medicamentos, ¿cierto? Ese efecto empieza a tener convergencia con el límite superior de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, si nosotros la revisamos hacia, por ejemplo, el 80%, fíjese que el valor de esa beta es muy cercano, en términos de esos gastos, a 100, ¿de acuerdo? A 100, mientras que mínimos cuadrados ordinarios dice 7. Entonces, fíjese que mínimos cuadrados ordinarios como que se mantiene invariable, independientemente del cuartil, pero si usted revisa la estimación hecha por tramos, llamémoslo así, se da cuenta incluso de que eso no es así. Ahora, fíjese que en ese 80% llega en la puntual, en esta estimación puntual, al nivel más alto, al 80%. Pero hay algo curioso que sucede una vez se va terminando la información de los grupos, digamos, que tienen la parte superior de los gastos, y es que se va en declive el parámetro, se va en declive el parámetro y se vuelve un efecto negativo, ¿cierto? Es decir, como que ya, digamos, no solamente no gastan, sino que su gasto se reduce, ¿de acuerdo? Su gasto se reduce. Entonces, como que no es que a mayor nivel de percentil va a subir el gasto de medicamentos, ya es como que, a ver, yo lo voy a colocar en términos de la edad, ¿no? Eh, Supongamos que, por ejemplo, allí tenemos individuos que tienen unos niveles de edad muy altos. Entonces ya hay un individuo que tiene, por ejemplo, 95 años. Entonces un individuo que tiene 95 años ya no está como tan, no tiene tanta propensión a decir, bueno, un incremento de mis ingresos lo voy a invertir en medicamentos, ¿no? Ya es como que a los 95 años, 96 años, ya la persona dice, ya no quiero más medicamentos ni tratamientos. Y entonces fíjese que yo ese efecto no lo puedo ver con MSO, porque con MSO
miro es un parámetro que se mantiene fijo y si bien hay un rango superior y perdón, un límite superior y un límite inferior, no me permite ver efectos que se están generando en esta variable edad en los rangos muy superiores de edad. Entonces, por ejemplo, individuos que tienen 99 años, 110 años, ya no le quieren invertir a medicamentos, ¿de acuerdo? Ya no les interesa eso. Eso no lo estamos viendo con MCO. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos cómo está el tiempo. No, estoy mal de tiempo ya. Pero, a ver, voy a lanzar un comentario. Em, habría podido alcanzar, pero no alcancé. Pero bueno, está bien. Eh, ustedes pueden descargar el script. Este script no es mío. Este script está hecho directamente por el profesor que mostramos que hizo todas estas explicaciones, pero lo pueden descargar, ya está hecho, ¿de acuerdo? Está totalmente hecho y es funcional. Permítanme, bueno, les muestro cómo lo pueden descargar. Entonces, en la página que les di, ¿cierto? Aquí en esta página que les di, ustedes se van a Quantile Regression in R, ¿de acuerdo? Que está aquí. Le dan clic allí, lo descargan, lo abren y ya les va a abrir el archivo en R. Igual, si no les gusta R, les gusta más Stata, eh, pero ya Stata, ya chao. Entonces ustedes lo descargan de allí, inmediatamente ustedes lo abren y les va a abrir esta información. Entonces yo la voy a correr como para mostrar que es funcional. Ahí están las librerías y las paqueterías, le doy Run. Y, pero aquí me dice que tengo que descargar la base de datos. Listo. Entonces, voy a descargar la base de datos. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Entonces, la base de datos es esta, ¿no? Entonces, la voy a descargar. Descargar. En mi caso va a quedar en descargas. Listo. Entonces, va a quedar ahí en descargas. Entonces, lo que voy a hacer es importarla manualmente. Le voy a decir import. Le voy a decir from text. Permítanme ver. Esto es CSV. Entonces me va a tocar es reader, ¿cierto? Porque debe estar como texto. Voy a decir browse. Esto está en descargas. Se llama Quantile. Quantile Regression es esta. Ah, no, esta no es. Déjame ver. No, esto no es. Ah, ya la miré. Esta. Quantile Head. Es esta. Entonces le voy a decir Open. Ok. Aquí hay algo raro porque no me está mostrando la preview. A ver, veamos. Sí, aquí pasa algo raro con esta. A ver, miremos. Entonces, voy a intentarle con base. Entonces, descargas. Puede ser que sea una base como tal. DTA. Ok. Aquí va a haber un problema. Vamos a tener un problema con esta base de datos. No, aquí no va a dejar importarla. A ver, veamos la base de datos entonces. DTA. Esto está pensado como para que lo abra en R. Ah, perdón, en Stata.
Podría intentarlo. A ver, import. Puede ser que como está trabajando también Stata, la hayan programado para Stata. A ver, momentito. No, bueno, vamos a verlo. A ver. Vamos a ver. Ajá. Sí. Ya. Listo. La tienen es como formato Stata. ¿De acuerdo? Les va a abrir. Entonces toca activar la librería Haven y toca darle el comando clave y es el read DTA. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya le dan import y aquí están los datos. Mírenlos. ¿De acuerdo? Ahí están los datos. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ahora sí voy a ver si es funcional. Vamos a ver si todo sale bien. Entonces tengo que instalar... Bueno, simplemente activar la librería de QuantRec y SpartSem. Ok, corren. Le voy a aplicar el attach. Bueno, aquí hay una cosa y es que yo a esta vaina... permítanme ver. Ya, voy a colocar una cosa aquí. Hacer una modificación. La voy a llamar aquí. My data. Le voy a colocar my data. Y le voy a colocar menor. Y le voy a llamar Quantil Health. Entonces aquí la renombro. El viejo truco. Vamos a ver si pasó algo por acá. Listo, la aceptó. Le aplico el attach. Run. Y de ahí en adelante ya defino todo. Entonces vamos a ver. Correr esto. Listo, ahí está la descriptiva. Aquí corre mínimos cuadrados ordinarios. Ahí están los mínimos cuadrados ordinarios. ¿De acuerdo? Salen de una. Esto es altamente satisfactorio cuando un profe de Estados Unidos hace esta vaina. Y aquí están ya las regresiones cuantílicas. Esta es la del 25%. Miren cómo es el comando. Es RQ de regresión cuantílica y en función de X se coloca la data y se coloca aquí en esta estadística tau el percentil, 25%. Lo demás es exactamente lo que ustedes han visto. Entonces la corro, eso me da el modelo del percentil 25, esto me da el modelo del percentil 50, esto me da el modelo del percentil 75. ¿De acuerdo? Hay una cosa que llaman ellos regresión cuantílica simultánea, en donde básicamente ellos lo que plantean es una regresión cuantílica del 25% y del 75%. Por eso en la estadística tau se está teniendo en cuenta como las dos cosas, es decir, se está modelando, por eso les decía que era la minimización de dos errores, del error al que me estoy concentrando, que es el 25% de la población, pero también estoy haciendo una regresión o teniendo en cuenta más bien los datos del 75% restante. ¿De acuerdo? Esto se le llama regresión cuantílica simultánea. Entonces aquí le doy run, aquí la corre, mire que cuando la corre para el 25%, o sea, esta es la situación del 25% que me interesa, y esta es la del 75% restante, ¿de acuerdo? Entonces eso se le llama regresión cuantílica simultánea. Aquí hace un análisis ANOVA para esas dos poblaciones, para la del 25% y la del 75%. Este es el análisis ANOVA. Este análisis sirve para ver si hay diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. Y aquí, con esta línea de código, les va a salir a ustedes las gráficas que les mostré hace un momento para que ustedes las puedan analizar. Y eso es regresión cuantílica. ¿La tienen o no? Sí, profe. Listo, entonces son las 5:01. Perfecto. Me alcanzó a dar el tiempo. Habría que mirar las interpretaciones, pero las interpretaciones es un asunto de traducción porque están hechas ya. O sea, está re fácil este tema porque ya está todo hecho. ¿De acuerdo? Y mañana Python. ¿Listo? Mañana Python.
¿Dudas, inquietudes? Listo. Entonces la dejamos así. Por favor, revisen los materiales. Todo está en internet. En este caso, este tema de regresión cuantítica está todo hecho en internet, en el blog de Academy Econometrics, que es un buen blog, o sea, son muy buenos ejemplos de altísimo nivel. Ahí están todas las explicaciones y las interpretaciones. Lo único es que está en inglés, pero pues ustedes ya lo traducen y además ustedes saben más inglés que yo. Eso es todo. Entonces nos vemos en la clase de mañana. Muchas gracias a todos. Profe.